podemos dejar de recordar día con día lo que pasó en aquellos aciagos años en el que estuvo en el poder Hitler. A sus órdenes, a sus hordas de asesinos que mataron, segregaron y mutilaron al pueblo judío. No podemos dejar de recordarlo y gritarle al mundo lo que pasó hace más de 72 años. Recientemente en Inglaterra retiró de sus planes de estudio el tema del Holocausto, porque eso ofendía a la comunidad musulmana, no ofende a la comunidad judía. Pero caro están y seguirán pagando desgraciadamente estos gravísimos actos. Y a la memoria de los 6 millones de judíos, 20 millones de rusos, 10 millones de cristianos, 1900 sacerdotes católicos que fueron violados, quemados, muertos de hambre y humillados. Ahora, más que nunca, mientras Irán y otros afirman que el Holocausto no existió, que es una invención nuestra, es necesario hacer todo para que el mundo no se olvide. Yo quiero agradecer a nombre de la Keilah haber asistido a los alumnos de los colegios y todas las demás personas que están aquí. Y muy brevemente quiero decir, hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Polonia y visité Auschwitz. Honradamente me costó mucho trabajo decidir ir, pero ya que iba yo a estar en Cracovia no podía dejar de ir. No tengo que decirlo, todos lo sabemos, es una cuestión que nos impacta muchísimo y sale uno con el alma destrozada. Pero al final, les va a parecer que estoy siendo un poco loco, tuve una gran satisfacción. Cuando ya salíamos del campo y nos dirigíamos hacia el estacionamiento del auto, en lo que es la entrada al campo, había colas de cientos de personas esperando para entrar. Y no eran niños ni paisanos de la marcha de la vida. Eran goín, orientales, todo tipo de persona que venía a ver lo que había pasado. Yo creo que eso significa muchísimo, que el mundo va y respetuosamente lo ve y son mensajeros al final de cuentas. Como sobreviviente del Holocausto, me es muy triste y doloroso recordar todo lo que pasó. Insultos, golpes, discriminación, miedo, terror, hambre y muerte. Pero es muy importante, ustedes los jóvenes, que sepan lo que pasamos por ser judío. Siendo un niño, fui expulsado del colegio. Mis compañeros y amigos tenían prohibido hablar conmigo. No podía jugar con ellos, no podía ir al parque, no podía salir al cine, no podía subir al transporte público. Todo este tiempo tenía que usarla de manera obligatoria, la famosa estrella amarilla en la ropa, solo por ser judío. A mi familia y a mí nos quitaron nuestro hogar, saquearon nuestros negocios, nos arrebataron nuestro hogar solo por ser judío. A nuestro pueblo lo subieron en trenes con destino al infierno, llevando a niños, jóvenes, adultos, primos, hermanos, tíos, tías y tías, a todos solo por ser judío. Nadie estaba preparado para lo que sus ojos observarían al bajar. Llegué a un lugar totalmente desconocido, en donde eras recibido con golpes e insultos, y donde te separaban de las personas que más amabas en ese mundo, tu familia. Todo eso por ser judío. Una pesadilla que nadie se puede imaginar. Estábamos muertos en vida. ¿Por qué tanto odio? El pueblo judío ha sufrido asesinatos de odio, inquisiciones, racismo, nazismo y un holocausto. Pero el pueblo judío sigue vivo. El pueblo judío es eterno. El holocausto fue posible debido a la traición de las élites, complicidad de médicos, líderes de las iglesias, jueces, políticos, educadores
todos envenenados con odio hacia los judíos. Los griegos quisieron eliminar la cultura y la nación judía. Los romanos expulsaron al pueblo judío de sus tierras. Las inquisiciones españoles de los países cristianos de la Edad Media en Europa hicieron las conversiones forzadas. Todos quisieron hacer desaparecer al judío. Pero hoy, jóvenes, ustedes deben ser tolerantes frente a los demás. No importa su color, su raza, su religión, su pensamiento o sus costumbres. Debemos reflejar nuestro valor por la humanidad, por la búsqueda de un mundo mejor. Tenemos que estar unidos todos, cuidarnos en los tiempos actuales, dejar todos esos prejuicios, amar a México cada día más, por las bondades que nos ha dado para poder seguir con nuestra religión y nuestras costumbres. Siempre he dicho que el holocausto no lo hizo Dios, ni el diablo, lo hizo el hombre. Shalom. Soy hijo de sobreviviente. Mi mamá fue sobreviviente de Majdanek y de Auschwitz. Después de más de 70 años, la historia sigue permeando. Y por otro lado, pienso que cerca de 1 millón y medio de niños también fueron masacrados durante el Holocausto. Y siempre se pregunta uno cuáles eran sus sueños, a qué jugaban estos niños, cuáles fueron sus ilusiones, que a final de cuentas quedaron truncadas. También pienso que el ser hijo de sobreviviente era como muy importante, porque dentro del judaísmo, a final de cuentas, el ser hijo, eso le daba un sentido, el no haber terminado totalmente como perdidos dentro del Holocausto. Yo de niño siempre me preguntaba por qué mi mamá no quería contar estas historias, y por otro lado entendía que era una manera de no transmitir ese dolor a los hijos. Veía su número en su brazo, que hasta ahora recuerdo, y por otro lado pensaba, ¿cómo es posible que le robaron su identidad, que le robaron su nombre, y lo único que se convirtió es en un número más? Mi mamá es de un poblado pequeño de Polonia llamado Gollin. Mi madre conoce a mi papá porque mi papá trabajaba para la familia de mi mamá. Ahí se hacen novios. La familia de mi mamá era de 5 hermanos y sus padres. Por otro lado, el hermano mayor de mi papá pasó la Primera Guerra Mundial, no quiere saber de guerras, sale huyendo de Europa y curiosamente llega a Veracruz, en donde él hace su vida. Y por otro lado pensó, pues llego a otro país, aprendo el idioma, puedo trabajar y puedo reclamar a mi novia. A final de cuentas mi mamá pasó el Holocausto y no fue hasta 1945, una vez que termina el Holocausto, que es rescatada por la Cruz Roja Internacional Sueca. Es llevada ahí durante 6 meses y más o menos por ahí de abril de 1946 publican los listados de los sobrevivientes, y entonces mi padre ve en las listas el nombre de ella, pero de esto habían pasado cerca de 8 años. A final de cuentas mi mamá llega el 16 de abril de 1946 a Veracruz, se baja de ahí y se casan, y a final de cuentas, no quiero contar todos los detalles, pero mi mamá estuvo ante la antesala de los campos de concentración. Por ejemplo, un detalle de ella fue, por ejemplo, una vez formada ya como la primera en la fila de las cámaras de gas, Eichmann visita Auschwitz y entonces le da con la cacha de su pistola, ella pierde la conciencia, y entonces a la hora de despertar ella ve que el soldado le dice, ¿por qué ella no? Y Eichmann le dice, porque ella es joven y todavía no sirve para trabajar. Fíjense las ironías de la vida, cómo el verdugo salva a la víctima. Y quiero concluir con algo muy breve,
Yehuda Bauer es uno de los grandes historiadores del Holocausto. Una vez fue invitado a Alemania y entonces tuvo que hablar ante el parlamento alemán, y él decía que el pueblo judío recibió el legado de los 10 mandamientos, pero para su juicio deberían existir otros 3 mandamientos más. Entonces alguien le preguntaba, ¿y cuáles son esos 3 mandamientos? Y entonces él decía, el número 11 sería, nunca más tú, tus hijos serán una víctima. Y el número 12 decía, nunca más serán perpetuadores. Y el número 13, que es el más importante, será, nunca ser un observador pasivo para que esta historia no se vuelva a repetir. Gracias. Acabo de regresar de Alemania, he hecho una pequeña gira de estudio de la Shoah, como sigo haciendo. Estuve en Nuremberg, Hamburgo y también en Austria. Y curiosamente, cuando uno va caminando, tuve la oportunidad de conocer, no sé si están ustedes en Nuremberg, en la sala, en la corte 606, donde fueron los juicios de Nuremberg, y en el mismo edificio donde se hicieron las leyes de Nuremberg en el 35, y luego en el 46, cuando fueron los juicios de los jerarcas supremos de los nazis. Curiosamente, el salón sigue siendo funcionado como una sala de juicios al día. Ese día tuvimos suerte de que no hubiera juzgado, nos dejaron entrar ahí, lo preservan como museo con las fotografías. Y si se acuerdan de las fotografías, me tocó estar parado junto a donde Goering ponía la mano sobre el codo diariamente sobre los juicios y riéndose. Y uno está parado junto a eso y dices, no puede ser que hace 70 años estaba este señor acá riéndose y de los juicios, y todavía se suicida. Camina una por la ciudad, ve plaquitas doradas, como se ven en muchos lugares de Alemania, de todas las víctimas, donde vivieron, cómo murieron. Caminando en Hamburgo, de repente me encuentro, veo una placa, y esta qué es, le pido a alguien, estaba en alemán, ¿no? Y le pregunto al señor, oiga, ¿qué es esta placa? Y dice, sí, es que todos los edificios en Alemania, por ley, que tuvieron algún contacto, sirvieron para el partido nazi, tienen que tener esta placa. ¿Y qué dice esta placa? Dice, aquí son las oficinas de IG Farben, y IG Farben, si ustedes saben, fueron la oficina central donde se fabricaba el Zyklon B, en Hamburgo. Caminando, la gente como que no se da cuenta, uno llega y dice, ah caray, aquí es donde se ejecutaron a más de 4 millones de personas por medio del gas. Y así uno va pasando, llega uno a Viena, al cementerio judío de Viena, que es grandísimo, casi igual que el de Varsovia. Llega uno a la comunidad judía donde estaba el templo. De los 98 sinagogas que había en Viena, solo queda una, y esa la dejaron intacta porque estaban los archivos de la comunidad judía, y por eso voy a leer esto, archivos de la comunidad judía donde estaban los censos de toda la comunidad judía de Austria, y no la destruyeron porque estaban los censos y porque estaba cerca una iglesia, y dijeron, como todos los edificios en Viena en esa época estaban medio comunicados y había madera y todo, al incendiar y al provocar los incendios no querían que se incendiara la iglesia, y por eso dejaron esta sinagoga. Y también veo unas plaquitas en todos lados. Estaba el cuartel de la Gestapo, donde encierran por bastante tiempo a Ana Freud, que provocan que luego Sigmund Freud se vaya, ¿no? Pero este año esta es una antesala, y digo, sería motivo de otra plática interesante que puedo darles de este viaje. Pero este año de la temática agarró Yad Vashem y otros museos en el mundo, es la recordación de los nombres. Y les voy a leer unas 2 historias muy interesantes que estoy seguro que no conocen, porque se dieron así como se dieron las miles de historias en la Shoah. El destino del individuo durante el Holocausto. El 19 de agosto de 1942, los alemanes nazis comenzaron a liquidar el gueto de Kawel y de Volinia en Polonia. La mayoría de los 8.000 judíos en el gueto fueron llevados a la muerte ese mismo día en el sitio del asesinato de Bakov, cerca de la ciudad. Aquellos que trataban de escapar fueron asignados en la gran sinagoga de Kawel. Se mantuvieron allí durante varios días sin comida ni agua y en condiciones muy insalubres. En vista de su inminente muerte, las víctimas inscribieron sus últimas palabras, en las paredes de la sinagoga para la posteridad. Esto no se había oído casi en ningún lugar del mundo.
Algunos inscribieron testimonios y testamentos, mientras que otros firmaron sus nombres y despedidas con cartas y llamadas para la venganza. Una mujer decidió escribir a Dios: mi hermoso mundo, tu amigo Hanuk Auruj. Con sus últimas palabras, Auruj era capaz de transmitir algo de su amor a la vida. Un retrato escrito de Hanuk Auruj puede observarse de la visualización de la página de su testimonio, registro biográfico único en Yad Vashem de víctimas individuales de la Shoah, completado por su cuñado después del Holocausto. Los registros de la página de testimonio dicen que Auruj nació en la ciudad de Berievnik. Sus padres fueron Menachem Mendel y Sarah Feigen Tenenbaum, y ella por ser maestra de formación. Estaba casada con José, quien también fue profesor de la escuela Tarbut, y juntos criaron a sus dos hijas Frida y Lea. Auruj, de 34 años cuando fue asesinada, los archivos de Yad Vashem contienen fuentes adicionales que arrojan la luz de los Auruj, incluyendo la fotografía con la que se puede verse sentado en compañía de maestros judíos del gimnasio o bachillerato. Otro archivo revela la información sobre los últimos momentos de José. Sobrevivientes relataron que en el momento de la ejecución gritó el comandante alemán que aunque mataron a todos los judíos, la caída de Alemania era certera. El oficial disparó y lo mató en el acto. La aniquilación de la comunidad judía de Kawar y el borrado de cualquier memoria de la vida judía ahí formaban parte de la ideología de la Alemania nazi, de manera integral y sistemática destruir al pueblo judío. Los únicos judíos de la ciudad grabaron sus nombres y testamentos en esas paredes de la sinagoga, actuaron en contradicción total con esa trama nefasta, trataron de dejar un recuerdo. Su aspiración fue realizada con el establecimiento de Yad Vashem en el Centro Mundial de Recuerdo del Holocausto, que por su esfuerzo para registrar los nombres de los millones de judíos asesinados en la Shoah, llamando a las personas para llenar los testimonios. Hasta la fecha se han recuperado más de 4 millones de nombres. Que ninguna persona sabe los nombres de hermanos, hermanas, parientes y maestros y compañeros, amigos y conocidos que fueron aniquilados y se recordarán. Un nombre es una fuente de fuerza, como la fuerza de una nación se deriva de su memoria, en el vigor de su memoria. Esto es lo que distingue a la humanidad. Se hacen llamados a individuos para conmemorar sus parientes asesinados y amigos en el espíritu del precepto judío, para recordar y como expresión de la necesidad humana de perpetuar los individuos y las comunidades. Lev Rochman, hijo originario de la ciudad de Minsk, Mazoyevsky, en Polonia, se escondió en un granero con otras 4 personas durante aproximadamente 2 años. Durante este tiempo decidió escribir un diario con el fin de recordar y ser recordado. Señoras y señores, escribió Rochman, compañeros seres humanos, después de la guerra sé que no ponen una corona de flores en mi tumba. Después de todo, no sabes dónde estoy enterrado. Igual desconozco los lugares del entierro de mi madre, mi hermana, mi hermano y mi cada conocido, que en la muerte se han vuelto polvo, cubriendo cada campo y jardín. No tengo miedo de escribir así. Me da miedo, Dios no lo quiera, que se deshonre la memoria de los mártires olvidados. Que en 10 años, incluso menos, nadie se nos recuerde, ni ellos ni su terrible calamidad. Rochman temía que no quedaran rastros físicos del asesinato de las víctimas. A través de su diario buscó venerar a las víctimas, por lo que su memoria nunca se descolora lejos del tiempo. De las páginas de testimonio de Yad Vashem, pintar los retratos de millones de judíos, cada uno de los cuales tenía un nombre y una identidad. Cada víctima era todo un mundo. Cada persona lleva la historia de un pasado, el legado de una comunidad de experiencias, el espíritu de una familia y el futuro brutalmente interrumpido. No es que 6 millones de judíos fueron asesinados. Más bien, había 6 millones de asesinatos y en cada caso un judío fue asesinado. Un holandés sobreviviente del campo de concentración de Bergen-Belsen que busca destacar las características únicas que había compartido de la humanidad de cada uno de sus víctimas. Eran seres humanos con nombres, sueños y amores que se encontraban perseguidos, con frecuencia permanente en la terrible soledad en el borde del abismo. Descubrir el mundo de las víctimas y las identidades revela los anales del Holocausto como una historia humana con la que podemos identificar y de la que podemos aprender. Por último, la restauración de las identidades de las víctimas por documentar, recordar, investigar y educar conmemora no solo un mundo que se perdió, pero también hace una contribución sustancial a formar un nuevo mundo mejor. Vinculación de esta manera con personas concretas del Holocausto nos permite en nuestra generación posterior al Holocausto, lo que significa que ayudemos a formar nuestra propia identidad y enriquecer a nuestro mundo. Al perder un tercio de nuestros Kedoshim,
perdimos también todo el potencial de lo que sus vidas pudieron ser. ¿Cuántos científicos, artistas, profesionistas, hombres y mujeres de bien, padres y madres y amorosos, y más, ya no están acá, y nunca completaron sus vidas a plenitud? Nosotros los jóvenes pertenecemos a una generación que vive con bonanza y protegidos por nuestros padres, maestros y comunidad. Tenemos al Estado de Israel que nos apoya y da seguridad. Precisamente por eso, hoy por hoy, es importante agradecer y apreciar la época en la que nos ha tocado vivir. Adonai mitain elki, bizukti ata tekmi gorali, abalim naflu li vanimin afadal shafret alay. Le deciré al Eterno que me ha aconsejado, aún en las noches mi conciencia me ha repetido. He puesto al Eterno delante de mí siempre, porque Él está a mi derecha, yo no caeré. Por eso mi corazón se regocija, mi alma se alegra y también mi cuerpo estará tranquilo, porque no me abandonarás mi alma ni el Seol. Hoy, como cada año, desde hace 72 años, honramos la memoria de 6 millones de almas que cayeron a manos de la barbarie nazi. De 1939 a 1945, los judíos de Europa Oriental pasaron una época de las más difíciles, tanto para el pueblo judío como para el mundo entero. Hoy en día lo recordamos como un hecho que marcó y marcará nuestra historia por siempre, pues cada una de esas personas que hoy honramos y recordamos era mucho más que un número. Tenía un nombre, a una familia, aspiraciones, pero lo más importante, una historia propia que contar. Estamos en este memorial del Holocausto, que realmente más que recordar la memoria de todos los 6 millones de judíos que fallecieron cruelmente en el Holocausto, es venir a decir que detrás de todo este gran recuerdo, y como bien dijeron, el tema que decidió en Yad Vashem fue los nombres. Los nombres quiere decir vida, vida de cada persona y persona que murió y que nos privaron de grandes cosas en este mundo que tenemos hoy. Y si venimos a recordar, venimos a dar y seguir esa vida que todas aquellas personas dejaron en el olvido, hoy decimos no fue en el olvido, porque realmente cada uno y uno con su nombre, con lo que fue y con lo que hizo, dejó una gran memoria y deja un gran recuerdo para seguir enseñándonos hacia la vida. Quiero mencionar una persona, el gran Premio Nobel de la Paz. Tenía tatuado el número 7713 y él sobrevivió a este holocausto. Era Elie Wiesel. Y él, saliendo del holocausto en Buchenwald, dijo así: muchas personas, y me incluyo, decía él, perdimos todo y pudimos recordar esas noches malditas que pasamos, esa primera noche que me llevaron al campo de concentración. Pero hoy, saliendo de este campo, ¿cómo podemos ver y seguir adelante? Dijo 3 palabras: Itgadal v'itkadash merabá. Agradecer a Dios, enaltecer su nombre, porque hoy tenemos vida. Que sea su bendita memoria una gran vida y una gran lección de seguir viendo hacia la vida y seguir agradeciéndole a Dios. Itgadal v'itkadash merabá. Que se engrandezca su nombre por todo lo que nos da. מלא רחמים שוכן המרומים המצא מנוחה נכונה דיין אלמנות יתומים המצא מנוחה נכונה העת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים
ותני שמות הרוגי ישראל בידי הנאצים הגרמנים ועוזריהם. תני שמות שישמעות ריבוי ישראל, אנשים, נשים וטף שנהרגו ושנשרפו ושנחנקו ושנקברו חיים על קידוש השם, בהם צדיקים אנשי מידות ואנשי אמונים, תינוקות של בית רבן, עוללים ויונקים בגן עדן, בגן עדן תהא מנוחתם, בעבור שעם ישראל בעולם כולו ואנו בתוכם מתפללים לעילוי נשמתם ומתייחדים עם זכרם. לכן בעל הרחמים יצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני ונחלתם, ויזכור לנו עקדתם, ותעמוד לנו לכל ישראל זכותם. ארץ אל תכסי דמם, ואל יהי מקום לזעקתם. בזכותם נדחי ישראל ישובו לאחוזתם, והקדושים לזיכרון תמיד נגד עיניך צדקתם. יבואו שלום, יבואו שלום, וינוחו על משכבותם, ונאמר אמן. קדיש, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא תברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תוש בחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.